¿Qué tal, amigos? ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, acá estamos haciendo otro video en nuestro querido canal Nacional Gigante del Mundo, condenado a ser el mejor canal de Nacional, sin duda alguna, y ya se va a ratificar hoy o mañana en los suscriptores, en las vistas, las veces compartido, en los comentarios, etcétera, etcétera. Hoy estamos para festejar o para conmemorar, mejor dicho, una fecha importantísima, amigos, un 21 de septiembre, perdón, 1912, fue ayer la fecha, ocurrió un hecho inédito en el fútbol uruguayo, es decir, se le sacó la hegemonía por primera vez a los ingleses del cricket que habían ganado. Hay que entender que ellos fueron los fundadores de la AUF, no eran los dueños de todo, no solo del deporte, de las reglas, etcétera, también de la AUF, que en ese momento la sigla era en inglés, Association Football Uruguayan, digamos. Así era como se nombraba la AUF en aquellos momentos, y las reuniones de los ingleses, las asambleas, se hacían en inglés, como hasta 1906, 1907, las asambleas en el CURC, digamos, eran en inglés. Eso es otro dato importante a tener en cuenta. Bueno, en 1902 habían ganado en 1900, 1901, y en 1900 iba a ser el tercer campeonato consecutivo que iban a ganar los gringos, y por ende se iban a quedar con la primer Copa Uruguaya en propiedad, una copa que ellos mandaron a hacer, un trofeo del torneo uruguayo que ellos mandaron a hacer a Londres en 1900, y el reglamento decía que ganando el campeonato 3 veces seguidas, ese club se quedaba con la copa en propiedad. Bueno, justamente en ese año, 1902, iba a ser el tercer año que el Cricket iba a ganar la copa, y por ende se iba a quedar con ese trofeo hermoso traído de Inglaterra para ellos, digamos, en propiedad. Y bueno, y en ese año el Nacional, que salió campeón invicto, además, una gesta memorable de lo que fue en lo local y que marcaría lo que es la grandeza de nuestro querido Nacional. Recordemos que Nacional es la construcción de los uruguayos más importante de toda la historia, digamos. Es el hito histórico, digamos, de la historia de los uruguayos desde que existimos como país. Ponerle que otro similar sea la epopeya de Artigas, digamos, por llamarlo de alguna forma. El otro hecho similar en cuanto a la grandeza de los uruguayos que podemos registrar, similar a lo que es la creación de Nacional, del Club Nacional de Fútbol. Bueno, entonces al ganar nuestro primer campeonato uruguayo, Nacional es el primer cuadro uruguayo que gana en la AUF, digamos, hasta ahora, y gobernado por ellos, y quienes habían ganado ese trofeo eran los ingleses, digamos. Nunca un cuadro uruguayo porque no existía todavía ningún cuadro uruguayo, así que también el campeonato, así que de ninguna forma, de todas formas, hubiera podido ganar esa copa. Y en 1902 aparecen dos clubes autóctonos criollos, primero Nacional y después Wanderers, digamos. Por eso que el primer partido entre Nacional y Wanderers es el primer partido entre los dos primeros clubes criollos autóctonos de Uruguay, digamos. Cabe recordar que Nacional es el primer club criollo de América. O sea, no existía en América un club fundado por gente de fútbol, fundado por gente autóctona del país, digamos. Es importante también ese detalle. Bueno, y en definitiva, al cortarle ese tercer campeonato seguido, Nacional gana ese trofeo y no se la quedan ellos. Después el trofeo irá pasando de mano en mano, no habrá ningún club que gane 3 años seguidos, mientras están los ingleses, que ganaron 3 campeonatos más en los subsiguientes 10 años que tuvieron. En total ganaron 5 ellos, pero separados, digamos. Nacional ganó alguno que otro también, y otros, Wanderers también ganó, salió campeón uruguayo. En definitiva, no existió hasta que se fueron los ingleses un tricampeón que se quedara con ese trofeo, que fue pasando de mano en mano, ¿verdad? Mano en mano, año tras año. Y bueno, y hasta que en 1915, 1916 y 1917, Nacional consigue ganar el tricampeonato uruguayo y se queda con ese trofeo hermoso y glorioso, digamos, traído de Londres por los gringos, se lo queda en propiedad.
Así que la AUF consigue el primer título, en la primera copa traída, la primera copa uruguaya, gracias a Nacional consigue que esté en las vitrinas de Nacional y no sé si fue transferida, llevada a la AUF ese primer trofeo o está en las vitrinas del Popular Nacional. Así que amigos, es una victoria importantísima, salimos campeones invictos, además, y fue cuando se le ganó al Kurk en la cancha de eso que se le llamaba a la cancha que tenían ellos en Peñarol, se le llamaba el cuartel general de los ingleses. Así se le llamaba en aquella época a la cancha del Kurk. Y hubo una muchedumbre que en la estación AFE allá por 1902, cuando Nacional le gana a los ingleses, una muchedumbre fue a esperar al plantel que venían en ferrocarril, ¿verdad? Porque no existían los ómnibus ni nada. A esperar a los nacionales por el triunfo ante los ingleses. Cabe acotar que Nacional fue el primer cuadro popular uruguayo, el primer club popular uruguayo, por supuesto, como ustedes saben, la primera hinchada, donde surgió la palabra hincha, etc. Y ustedes, por supuesto, como buenos bolsos lo saben. Bueno, en ese año fue un año, empezamos, digamos, en forma gloriosa nuestra historia, y ayer en realidad fue fecha de lo que fue esa copa que la conseguimos nosotros tras ganar en 1915, 1916 y 1917, y en ese momento también conseguimos el primer quinquenio de la historia, empezando de 1913 a 1917, la Copa de Honor AUF, porque existía la Copa de Honor Internacional y existía la Copa de Honor local. O sea, era un torneo similar al uruguayo, paralelo, habían un par de torneos más, el torneo competencia y el torneo Cousenier, que justamente los campeones de acá y de Argentina, en este caso de la Copa de Honor local, digamos, después jugaban una finalísima, por la Copa de Honor Internacional, ¿verdad? Bueno, este trofeo entonces lo gana Nacional justamente cuando nace Peñarol, en 1913, ese año que el campeón es River, hablando del trofeo que recorrió varias vitrinas, en el 13 y el 14 es River el que consigue el trofeo que tuvo en la vitrina por 2 años consecutivos, este trofeo. Es el año de la fundación de Peñarol, digamos, ¿verdad? En diciembre, ahí es cuando empieza, en ese año del 13, que el campeón es River, Nacional gana el torneo, la Copa de Honor local, digamos, y la gana por 5 años seguidos, registrándose el primer quinquenio de la historia del fútbol uruguayo. Dentro de ese quinquenio consiguió los 3 uruguayos logrando tener la copa, primer copa uruguaya en propiedad, que en la página, en Atilio Uy, vayan y vean el trofeo que está hermoso, espectacular, hecho por ellos, cuando todo era inglés, cuando ellos eran los dueños del deporte, etc. Pero en definitiva, digo, fue algo. Después vendrían otras epopeyas que ustedes saben, como el triunfo en Argentina contra la selección argentina, que es la primera victoria en el exterior del fútbol uruguayo, cuando trajimos en 1905 la primera Copa Internacional, es que entra en Uruguay por un club de fútbol, la Copa Cousenier, ganada el fabuloso Alumni, que era un cuadro prácticamente invicto, arrasaba con todo, en ese momento era una máquina, ese cuadro argentino, y le ganamos allá al poderoso Alumni en ese momento, la final de la Copa Cousenier en 1905, que es la primera Copa Internacional de nuestro club, el más grande por lejos, además, ¿verdad?, del fútbol uruguayo. Bien, amigos, así que otro año más, 124 años sería, de lo que sería la conquista del primer uruguayo que tuvo estas características. No fue un simple uruguayo más, aparte de salir campeones invictos, era arrebatarle el tri a los gringos del ferrocarril, arrebatarles el tri, y a partir de ahí se les empieza a ellos a complicar la historia con la popularidad del Artiguista Club Nacional del Pueblo, que empieza a ir creciendo hasta que se tienen que ir. La gente les apedreaba los trenes por 1912, por 1913 y 1912, ya la gente les apedreaba los trenes,
el fútbol se les vuelve un problema. El fútbol era una sección de ellos dentro del Kur Cricket, ¿verdad? Era un club de cricket que tenía varios deportes, un club social era, no de fútbol, era un club social exclusivo para ellos, de los cuales entre los deportes tenía el fútbol, digamos, ¿verdad? Por supuesto que en los primeros tiempos ellos dominaban todo y la llevaban de taquito a la historia, pero Nacional empieza a crecer, empieza a crecer su fama a nivel rioplatense, entonces se empieza a complicar la sección de fútbol a ellos, al Kur Cricket. Y entre esas cosas empiezan con la popularización a través de Nacional del fútbol, empiezan las pedreas a los trenes. Y ahí, junto con el debut de Ascunzi en 1900, Ascunzi es el primer jugador de raza negra, que para ellos era un esclavo, era una afrenta para los ingleses del barrio Peñarol, digamos, que jugara un negro su deporte, que era un esclavo para ellos. Ellos eran gente inmensamente rica, que tenía el negocio próspero más importante del planeta en ese momento, como era el ferrocarril, y gente que rendía pleitesía al rey de Inglaterra, ¿verdad? Incluso los colores, que eran naranjo, blanco y negro, después los cambian a amarillo y negro en honor al rey de Inglaterra, porque una locomotora, el hecho en sí, no me acuerdo bien, les pido disculpas porque no me acuerdo del hecho que pasó, lo leí una vez pero no lo recuerdo, una locomotora Rocket, amarilla y negra, ganó un concurso o una carrera o algo así allá en su país, en Inglaterra, y eran los colores de esa locomotora, eran amarillo y negro. Entonces los gringos acá, en homenaje al rey, les cambian los colores a su camiseta, etcétera, y pasan a amarillo y negro, de los originales, que eran naranja, blanco y negro. Bien, amigos, entonces es todo es muy grande lo que es la historia de Nacional, como ustedes saben, y cómo cuando analizamos un hecho, cómo se enraiza hacia fondo, en profundidad, la gran historia que tiene, y refleja lo que es la grandeza de Nacional, que Uruguay no sería nada sin Nacional. O sea, estudiando la historia de Nacional, o sea, nuestra autoestima como fútbol uruguayo, las copas del mundo, las copas de América, todo gracias a Nacional, digamos. Después a través de la AUF y otros jugadores que pudieron sacar otros clubes, claro que sí, pero la base siempre fue Nacional, digamos. Por algo en 1930, primero la FIFA elige Uruguay en 1930, su primer mundial afuera del Comité Olímpico Internacional, elige Uruguay por las 2 victorias de Ámsterdam y Colombes, digamos, conseguidas gracias a Nacional. Después, por eso eligen el 30 a Uruguay como sede. Y después el Parque Central, el club gestor de esas 2 hazañas, más la gira imponente de 1925, ganándole Nacional a selecciones en Europa. Nacional le ganó a selecciones en Europa en 1925. Elige a Nacional como la sede y del primer partido de los mundiales organizados fuera del COI. En realidad fue el tercer mundial de la FIFA, pero personalmente, digamos, por ello, sin otra gente al lado, no estando adentro de otro, en este caso del Comité Olímpico, sino individualmente, como organización propia, fue el primero en 1903, y donde elige a Uruguay y el Parque Central como el club, como el estadio donde se juegue el primer partido de los mundiales y donde estuvieron las autoridades nomás. Si bien en ese momento y esos días y ese día hubo algún partido que otro en otra cancha, eso era para un asunto del mundial, que se jugaban simultáneamente varios partidos. El estadio elegido como principal fue el Parque Central, donde estaban las autoridades de la FIFA, etcétera, etcétera, en el partido que inauguró, que fue entre Estados Unidos y Bélgica. Ese fue el primer partido de los mundiales, del Mundial de 30 en el Parque Central. Bien, amigos, por otro lado, digamos, nosotros tenemos unas noticias desalentadoras en cuanto a que sigue en marcha, ¿tá?, el proyecto faraónico nefasto. Acá han cerrado filas, hay todo un malandraje de dirigentes que ya conocidos, ¿verdad?, que no es ni necesario mencionar, que están saliendo como si fueran en los medios nuestros partidarios,
idolatrados como si fueran carmelitas descalzas, ¿verdad? Es gente que se ha llevado la totalidad de la plata de los palquistas, van a dejar los palcos, van a seguir vendiendo más butacas, lo van a butaquear todo y van a hacer unidades de negocios, digamos, para ampliar lo que es la cantidad de gente embaucada, van a ampliar, digamos, van a sumar a la friolera de 240 palcos, ya que son la yeta, los palcos son la yeta del Parque Central, ya quedó demostrado, sino que además le van a agregar unidades de negocios que por supuesto acá no le creen a menos Aldavalde y Morgan Martínez con Javier Moreira Puntalán, menos todavía con esas caripelas, digamos. Pero ¿qué pasa? Están yendo al exterior a traer inversores que se van a embatatar, porque acá no hay gente, no hay poder adquisitivo, no hay movimiento. Los niños no nacen porque las mujeres abortan a todos los niños en 100 años. Se calcula que unos 2 millones de personas han abortado las mujeres del Uruguay. Han matado en los abortos de niños en los últimos 100 años. Ese es el cálculo. Acá no hay gente, es un país semivacío y el que venga a invertir es un estúpido, digamos. Aparte, generan un estadio, digamos, para que la gente no pueda entrar. Va a ser un estadio diminuto, lleno de palcos. Solo van a ser las carones altas, pero las carones altas va a ser para los visitantes. O sea que va a seguir todo lo mismo, digamos, porque ¿de qué sirve que hagamos 4.000 personas más y se va a dejar esa tribuna, digamos, para 60 personas o 100 como fue anteayer el sábado contra Liverpool? De nada sirve. Entonces, amigos, sigue todo diminuto. La mentira que el palco carga 37.500 personas, cuando carga 25, porque lo que carga es 30 y hay que restarle 5.000 parquistas. Los parquistas no se cuentan. Y hay gente que está atrás de un vidrio, que no se siente, que no se cuentan, y si no van, queda cerrado, como está en el 70% de todos los partidos del año nacional, o el 60%, cerrados, más o menos el 40%. No quiero mentir tampoco. Pero bueno, después el resto, el otro 60, hay grupitos de una persona, 2, 3 personas, o sea que van 100 personas todo el año, salvo algún partido que otro, algún clásico a la Tilio, y 100 personas a la Delgado, cuando deberíamos tener tribunas de 10.000 personas en cada lado, a 200 pesos en la entrada, para pegar el salto de 7,5 millones de dólares en 10 años, en el caso de la Tilio, con los palquistas, cada 10 años, pegar el salto a 11,5 millones con 10.000 personas, todos los partidos de recaudación, y se termine la pérdida de plata por tener palcos, monstruosa de plata por tener palcos, y se termine la pérdida de plata por no tener las carones altas y los 3 codos, ¿verdad?, que sumarían 10.000 personas más, y también estableciendo un paralelismo de lo que es el costo de una entrada, que podría ser 200, aunque para mí es cara, pero bueno, para no entrar a hacer análisis más profundos de esto, debería ser 100 o 150 la entrada popular, pero dejando a 200 equivaldría entonces a $1 millón por año sobre 20, 25 partidos por año. Estas 4 cosas que faltan, los 3 codos: continuar las carones contra el Delgado, continuar las carones contra el Abdón y el codo Abdón Atilio. En total suman las 10.000, y las carones altas que suman 10.000 personas, suma entonces la friolera de $1 millón de pérdida por no tener nada por año, digamos. Eso suma en total, ahora se van a hacer el año que viene, 10 años de toda esta barrabasada, de toda esta vergüenza de los palcos, de lo cual Eduardo H. está netamente implicado en todo esto y en la deuda monstruosa que tenemos, y la desaparición de la casi totalidad de la plata de los palquistas, y todavía pidieron préstamos. Hay que recordar que Morgan Martínez y todos estos que pidieron préstamos, el que se pegó el salto enorme, y ahí empieza la gran deuda monstruosa que, con la llegada de José de Cournex, aumenta $18 millones más. Y aumentó monstruosamente la cuota social José de Cournex, que entonces certifica lo que es la cuota más alta del fútbol uruguayo, ¿verdad? Todo es un robo nacional, las entradas, la cuota social,
y es toda una planificación desde Pasión Tricolor hacia la gente de la aniquilación popular de Nacional. Para aniquilar lo popular nacional no hay que dejar entrar a nadie, que la gente no pueda entrar, para eso cobrarle caro, la cuota social la más alta, y que solo poca gente con algún poder adquisitivo, de ahí para arriba, pueda entrar a ver a Nacional, ¿verdad? Esa es la planificación. Y este estadio termina de cerrar todo porque van a vender todo, no sacan los palcos, no hacen las tribunas, y no hacen las 20.000 personas más que los lugares de 20.000 personas más que están faltando en el Parque Central, que es un estadio diminuto, ¿verdad? Bueno, en definitiva, amigos, esto sigue viento en popa. Ahora Santiago Aldavalde, que es el títere de Morgan Martínez, va a buscar inversores al exterior, porque acá sabe que acá la gente no come vidrio, y apuntalado por Javier Moreira y Pasión Tricolor, ¿verdad? Para ellos es un dios. Aldavalde, el Turco H, toda esta gente que nos aniquiló el Parque Central, que nos está con éxito, nos está liquidando la popularidad, nos está destruyendo el club desde adentro, desde el cerno, desde lo más importante que es su hinchada y los niños. Está todo viento en popa, lamentablemente, porque la gente está quieta, la gente no hace nada, la gente permite todo, la gente paga, se queda encerrada en la casa, acepta todo esto como viene y van adentro del club, están todos complotados, porque todos votaron esta basura, que va a endeudar monstruosamente a Nacional y nos vamos a quedar sin club. Amigos, ya no solo no van a entrar más nadie, vas a tener que ser dueño de una butaca, si no entras, ya no va a entrar nunca más nadie, no va a entrar nunca más nadie, sino que además va a haber un agujero pavoroso que va a saltar de 42, están calculando invertir 70, 80, 90 millones de dólares, eso es endeudamiento. Entonces, bueno, no quiero ingresar a fondo en este tema para no hacerlo más largo el video, amigos, porque no era el tema. Pero tengan en cuenta todo esto, hay que empezar a moverse, hay que empezar desde ahora a formar una lista para presentarse a las elecciones, para tratar de presentar otro tipo de gente, otro tipo de ideas que apunten a unificar a Nacional, a la apertura, como decía José María Delgado, como quiso José María Delgado, ¿verdad? La apertura de Nacional al pueblo, a todo el mundo, y que estos, Javier Moreira, Aldavalde, Morgan Martínez, todos los que están ahora, José de Cuné, Alejandro Balbi, Nono Yuria, todos los que están, digamos, que representan a los que se fueron al Bristol, ¿tá? Cuando asumió José María Delgado, bueno, que se terminen yendo de Nacional. Hay que formar una lista opositora fuerte, obsesionada con dogmática ceguera a favor de Nacional, ¿tá? Que no desaparezcan los millones de dólares. Ya vienen desapareciendo 15 millones de dólares en estos 7 meses, que entraron donde están, no hicieron nada. Berman feliz, Berman y Bairo felices, junto con Javier Moreira felices, ¿verdad? Con la desaparición ¿dónde estarán? ¿Verdad? En Nacional no están, porque no hicieron nada, y ahora van a hacer bajar el pasto, cosa que es algo que hace años que debieron hacerlo, pero de esos, no sé, esos son chirolas, ¿verdad? Para lo que son 15 millones de dólares. Y en definitiva, amigos, la situación, toda escondida, es muy comprometida. Es muy comprometida. Por suerte en la cancha Nacional ha jugado bien ayer, el sábado, con algunos jugadores que, bueno, que no estaban a la altura. El Nico López, el Diente, pese a hacer un gol, estaba muerto en el segundo tiempo por la lesión que tuvo, no estaba bien preparado físicamente. Y Lodeiro, que ya se queda sin piernas, ¿verdad? A los 15 a 20 minutos se queda sin piernas, tiene que traer otra gente, ¿verdad? Gente joven, hay que jugar con punteros. Pero hay que reconocer que Nacional jugó bien y ganó un partido difícil, importante. Y bueno, esperemos seguir así, como siempre, ¿verdad? Apoyando a nuestro querido Nacional. Fuerte abrazo, amigos. Nos estamos viendo.